que quede claro. Vamos a derrotar a Maduro. Hay que ser más exigentes con María Corina Machado. De la mano engañosa de la falsa oposición, Venezuela ya lleva 2 décadas votando sin condiciones y sin garantías políticas. Esto, que en cualquier momento otro sistema político sería considerado anormal, ha ocurrido tantas veces y por tanto tiempo que ahora es parte de la normalidad. Uno de los incentivos para continuar haciendo lo mismo es que en las elecciones parlamentarias y en las regionales aparentemente la falsa oposición logra ganarle algunas veces al chavismo y en este también aparentemente acepta algunas de esas derrotas. Por supuesto, esto no ocurre con las elecciones presidenciales, donde a pesar de los esfuerzos y las encuestas, el candidato de la falsa oposición siempre llega en un digno y honroso segundo lugar, casi a punto de ganarle al candidato oficialista, pero sin efectivamente poder lograrlo. Todas las elecciones celebradas durante la era chavista han tenido esa imagen de aparente competitividad, aunque sin condiciones ni garantías transparentes, de muy poco han servido para lograr cambio político. Esto además sugiere, si no una complicidad, al menos una aceptación tácita de los candidatos opositores para participar en unas elecciones cuyo resultado cualquiera fácilmente podría anticipar. Más allá de la narrativa épica de quienes la apoyan, la candidata de la falsa oposición, María Corina Machado, no podrá zafarse de la dinámica en la que sí se han visto sus antecesores. ¿Por qué habría de ser diferente hoy? Si al igual que ayer tampoco existen condiciones y garantías, y lo emblemático en esto es que la misma habilitación de la candidatura de Machado depende de lo que le convenga al gobierno. Sencillamente, si conviene a sus intereses será habilitada, y si no, pues no lo será. Muy conscientemente de todo lo que hemos planteado en este artículo, María Corina Machado propagó masivamente la consigna: en tiranía no se vota, y a esa definición política ella debería agradecerle la popularidad de la que hoy disfruta. En algún momento ella cambió también su postura y resolvió que ahora en tiranía sí se vota. Al igual que sus antecesores en la falsa oposición, ella no se sintió obligada a explicar o razonar su nueva postura, pidiendo en cambio que se le apoye como un acto de fe ciega en sus desconocidas facultades, las cuales reclaman un cheque en blanco al portador. Después de todos los engaños que han perpetrado los candidatos de la falsa oposición, lo menos que se puede esperar del venezolano promedio en el escepticismo militante como una respuesta reflejo frente a los cantos de sirena. María Corina Machado hoy ocupa la representación que ayer le correspondió a Francisco Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Enrique Capriles Radowski. A ella no se le puede pedir menos que a los otros. Por el contrario, tomando en cuenta la destreza que ha demostrado la falsa oposición para reinventarse y reciclar a sus promesas en cada uno de sus candidatos, con María Corina Machado habría que ser más desconfiado, suspicaz y escéptico para que el desengaño y la desesperanza no tengan efectos demoledores, señores. Aumenta cada vez más la tensión en el país de Venezuela, señores. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto en las elecciones presidenciales, señores? ¿Será que sí sale el Nicolás Maduro? ¿Será que María Corina Machado va a ser la mujer que derrote el chavismo en Venezuela? Vamos con más información, déjame tu comentario. Continuamos con más noticias. El único país del mundo que tiene esa persecución del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y continuando con más información importante, ONU hizo tajante llamado a la oposición y Nicolás Maduro tras acuerdo que pidió. El oficialismo y la oposición acordaron elecciones generales para el segundo semestre del 2024 con vigilancia internacional. La liberación esta semana de los primeros presos políticos en Venezuela sentó una luz en lo que respecta a puntos en común entre el oficialismo, encabezado por Nicolás Maduro, y la oposición. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y en cuanto a las excarcelaciones, aunque se aplaudió la decisión, algunos como Leopoldo López recordaron que todavía hay más de 300 reclusos inocentes. Esto es solo uno de los puntos en discusión, luego de que la plataforma unitaria y el chavismo reanudaran en Barbados la mesa de diálogo en un nuevo intento comenzado a mediados del 2021. Este domingo 22 de octubre, el vecino país realizará sus comicios primarios como antesala para definir los candidatos que se disputarán en el Palacio de Miraflores, posiblemente contra el actual mandatario. Esa jornada representa una esperanza para aquellos venezolanos quienes buscan cambios con un nuevo gobierno. Esta semana el chavismo y la oposición suscribieron acuerdos políticos, señores, bajo expectativa internacional, porque esta vez no haya pausas indefinidas y finalmente se avance hacia una paz duradera. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a una rápida y plena aplicación de lo pactado entre ambos sectores. Confío en que este acuerdo actúe como catalizador hacia la reconstrucción
de la confianza y contribuya al avance de los derechos humanos en Venezuela, había expresado en un comunicado el alto comisionado de ese organismo, Volker Turk. El funcionario agregó además que las Naciones Unidas acogieron con satisfacción la liberación de personas detenidas arbitrariamente en las últimas horas y la relajación de las sanciones sectoriales unilaterales, dado su impacto sobre las personas. Turk también apuntó a un llamamiento para la liberación rápida e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad. Este jueves el presidente venezolano aseguró que había adelantado un esfuerzo muy importante para avanzar por la senda del diálogo, desde los tiempos de nuestro comandante Hugo Chávez hasta hoy en día. En X afirmó actuar conforme a la ley para avanzar hacia la recuperación del Estado en bienestar social, de unión, armonía, tolerancia, de acuerdo, de encuentro y reencuentro. Por su parte, el opositor Juan Guaidó concedió una entrevista a un medio de comunicación y allí enfatizó en que su país no tenía derechos electorales, por lo cual los acuerdos eran necesarios para procurar unos comicios transparentes. Maduro está reconociendo lo que es un dictador que utiliza como moneda de canje a seres humanos para obtener el dinero. En medio de los nuevos acercamientos, el gobierno estadounidense informó que levantaba temporalmente sus sanciones al petróleo y gas venezolano. No obstante, Washington accedió bajo condiciones y advirtió con tomar medidas si no cumplen los compromisos. El Departamento del Tesoro, mediante un comunicado recogido por un medio de comunicación, habla de licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector de oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario. Aunque Maduro destacó ese alivio de las sanciones, Washington aclaró que ello no significa estar listo para una reanudación de relaciones. Así lo subrayó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Por ahora, un proceso de transición democrática tendrá que esperar, aunque no se descarta una posible visita a la nación caribeña de Francisco Palmieri, titular de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Continúa el rifirrafe entre la oposición, María Corina Machado, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. ¿Será que le está llegando la hora a Maduro? Señores, déjenme sus comentarios y díganme qué piensan ustedes de lo que puede llegar a ocurrir en estos últimos tiempos con la dictadura en Venezuela. La oposición venezolana también anunció, luego de conocer la decisión del alto tribunal, que a pesar de ello seguirá respaldando la candidatura de Machado. La ganadora de las primarias en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció esta semana para el Centro de Pensamientos de Diálogo Interamericano sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender todos los efectos del proceso. Calificó la postura del gobierno como un gran error para la democracia y que es un fruto de la desesperación porque no esperaban tales resultados. El alto tribunal comunicó en días recientes frenar todos los efectos de las primarias, a la vez que le pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias, CNP, entidad a la que acusa de usurpación de funciones y de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La oposición venezolana reiteró este miércoles su apoyo a María Corina Machado una vez más como su candidata a la presidencia, pese a su inhabilitación política y a que la justicia invalidó las elecciones primarias en las que arrasó. Nada ni nadie puede desconocer los resultados y sus efectos políticos, había dicho Viaggio Piglieri, integrante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática PUD, en una rueda de prensa. Menos aún desconocer que los factores democráticos, todos los que participamos en la primaria, tenemos electa una candidatura unitaria que tiene un mandato claro del pueblo venezolano, que hoy las fuerzas democráticas las lidera María Corina Machado y que con ella como candidata vamos a ganar la elección presidencial del 2024. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre con una participación de 2.4 millones de electores según sus organizadores. Machado triunfó con el 92% de los votos. El chavismo desconoció el resultado e insiste en que los números fueron inflados. En respuesta a un amparo, la Corte Suprema venezolana de línea oficialista suspendió todos los efectos de la primaria y la Fiscalía abrió una investigación contra la comisión que la organizó bajo sospecha de fraude. La primaria fue un absoluto, rotundo e inobjetable éxito y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias, añadió Piglieri. Es muy claro, el gobierno perdió y el país ganó. Machado está inhabilitada para postularse y ejercer cargos públicos, aunque ella no lo desconoce. No obstante, la Corte Suprema reafirmó en su sentencia la sanción al referirse a ella como ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años por supuesta corrupción y promover las sanciones. La inhabilitación quedó resuelta para nosotros el 22 de octubre cuando el pueblo se expresó, dijo Piglieri, en línea con el discurso evasivo de Machado sobre el tema. Las internas se realizaron 5 días después de que el gobierno y la oposición
oposición acordaron en una mesa de diálogo celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con la observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Washington, en respuesta, alivió por 6 meses el embargo petrolero impuesto al país en el 2019, condicionando el cumplimiento del acuerdo, y el gobierno liberó a 5 presos políticos, incluidos el exdiputado Juan Requesén y Ronald Carreño, periodista y cercano colaborador de Juan Guaidó. Unas 50 personas se congregaron también el miércoles en una plaza de Caracas para exigir la liberación de otros detenidos. Bueno, mis amigos, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.